Hola, bienvenidos al Teleseminario Galatea TV, organizado por la Dirección General de Televisión Educativa y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través del programa Galatea. Hoy vamos a conversar sobre el tema correspondiente al texto segundo de la colección Galatea, que se refiere a Pigmalión en la escuela, las expectativas de los profesores en relación con los estudiantes. Galatea es un programa que se crea en 2006 y cuyo objetivo es acompañar en los procesos de educación para mejorar las prácticas educativas. Esto lo hace a través de la reflexión, el diálogo, la escucha y la construcción de compromisos. Hoy es nuestro segundo programa y vamos a conversar entonces sobre estas expectativas de los profesores hacia los estudiantes, como mencionaba antes. Para ello tenemos como invitados a Guadalupe Velázquez Guzmán, quien es maestra investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional, maestra en Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social de la Secretaría de Educación Pública y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella ha publicado diversos ensayos en revistas especializadas sobre temas pedagógicos y sociológicos relacionados con el papel que tienen los jóvenes en la sociedad mexicana, la relación que tienen los maestros con sus estudiantes para la orientación y logro de proyectos profesionales y la importancia de la evaluación de los educandos que realizan los profesores. Es miembro también del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del Sistema Nacional de Investigadores, además integrante de la Red de Investigadores en Educación y Valores. Bienvenida, Guadalupe. También nos acompaña Jorge Borges, quien es licenciado en Matemáticas, maestro en Ciencias y candidato a doctor por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha trabajado en diversas universidades como la de Sonora, la Universidad Autónoma de Chapingo, la Autónoma Metropolitana, la UNAM, la Universidad Tecnológica de Tula, en Tepeji, la de Guadalajara y en el Colegio de Postgraduados de Chapingo. Actualmente es maestro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el Colegio de Ciencia y Tecnología. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y pues para comenzar vamos a hablar de un planteamiento que nos hace precisamente uno de los autores que están en el texto. Él es Tauber y nos dice a la letra, él pregunta, ¿bueno o malo? Lo que los maestros esperan de los estudiantes generalmente lo obtienen. ¿Qué podríamos decir de ello? Jorge, ¿qué podríamos decir? ¿Qué opinas? Que es muy importante las expectativas que un profesor puede tener acerca de sus estudiantes, como es importante las expectativas que cualquier persona debe de tener acerca de los demás. Sin embargo, si tú vas en el metro y tienes falsas expectativas acerca de otro pasajero, pues eso no pasa de ahí. Pero si también eres educador, entonces tienes un papel semejante al de los padres de familia, al del juez, al del médico, ¿ya? Cuyo prejuicio sí puede tener efectos muy nocivos o muy ventajosos. Entonces, el hecho en que como seres humanos nos hagamos imágenes ciertas o falsas, buenas o malas, tenemos que cuidarlo precisamente cuando estamos en esta situación. Yo como profesor voy en el metro y no hay problema. Yo como profesor en el aula sí hay problema, ¿eh? Entonces es una cuestión que tiene que ser conducida por la persona. Guadalupe, ¿tú qué opinas sobre ese planteamiento? Pues realmente es fundamental en nuestros tiempos. En la medida en que necesitan los jóvenes estudiantes proyectarse, ubicarse en la sociedad. Y para eso es muy importante la relación constructiva del maestro con el alumno, con el estudiante. Y en este sentido no podemos darnos el lujo
de descalificar, de subordinar o de cuestionar simplemente porque a nosotros no nos parece bien determinadas cuestiones. Porque en ese caso estamos dando la importancia a algo que realmente no va a ayudar al objetivo educativo de trascendencia. Entonces, en ese sentido es muy importante fijarnos más en las cualidades, en las posibilidades de proyección de los estudiantes para sacar lo mejor de ellos, para ir construyendo con ellos justamente la posibilidad de sus propios proyectos. Entonces, en ese sentido, es más una actitud constructiva, positiva, de diálogo, de acompañamiento, que una de censura, definitivamente. Pero eso ¿cómo se hace? Porque quizás los profesores, cuando llegamos el primer día a nuestros grupos, pues comenzamos a trabajar con ellos, conversamos, nos hacemos esas ideas de nuestros estudiantes, pero ¿cómo nos hacemos esas ideas? ¿De qué manera somos también conscientes de las ideas que tenemos sobre nuestros estudiantes? Como seres humanos, por los datos superficiales, pero los seres humanos debemos ir más allá y tenemos que ser autocríticos. Y es muy valioso este tipo de textos como el que tú estás mencionando, que nos llaman la atención a los profesores de ese fenómeno. Vaya, es un fenómeno en que el primer paso que hay que dar es tener conciencia de él, ¿eh? Y ya después, de ser posible, utilizarlo a favor, no en contra. Por gusto personal, o sea, es mejor estar con gente agradable que con gente desagradable. Si uno va a una fiesta, de todas maneras, la desvelada no se la quita a nadie, pero si la pasó bien, es una fiesta que fue en provecho, ¿eh? Y si tú llegas a una fiesta a verle la verruga en el pescuezo a todo el mundo, pues la vas a pasar muy mal, ¿no? Le vas a encontrar defectos a todos, pero la vas a pasar muy mal y tu desvelada fue de oquis, ¿no? Entonces, por propio gusto personal hay que convencer al profesor que por propio gusto personal debe tener una actitud positiva hacia sus estudiantes. ¿Y cómo? Pero ¿cómo podemos hacer esto? Porque quizás el profesor no tiene esa conciencia. Sí, realmente ese es un problema de la sociedad, ¿no? En el sentido de que las relaciones, más allá de ser maestro, las traemos en el sentido de ver a alguna persona en una primera mirada y formarnos una idea preconcebida de ello, ¿no? Porque esto es constitutivo de los estereotipos. Los estereotipos están deambulando ahí en la sociedad, en todos. Entonces, el maestro no es ajeno a esto, pero el maestro sí requiere del reto de desestructurarlos mentalmente para que en el momento de llegar al aula no clasifique, no tipifique a los alumnos por sus características culturales, por sus formas de peinar. Ahora los chicos gustan de vestirse a la moda, forma parte de su identidad, su peinado, sus pantalones, sus zapatos. Entonces, generalmente por esa, digamos, diferencias de perspectiva entre los maestros, sus tradiciones y la juventud, que tiene sus propios modos de expresarse, se tiende mucho a clasificar, a tipificar al estudiante. Entonces, es un reto realmente que tenemos que asumir cotidianamente para que no clasifiquemos, no tipifiquemos a los alumnos y entonces empecemos a desvirtuar la relación y la comunicación que debemos realmente ponerle énfasis ahí, ¿no? Entonces, independientemente de cómo se vistan, independientemente de cómo se peinen, ese no es el asunto. El asunto es trabajar con ellos en sus objetivos educativos, en su proyección, digamos, profesional, en sus indagaciones, en aquellos hábitos que es necesario destacar, ir formando y que son elementales para que ellos más adelante se formen y se puedan mover más bien en la sociedad, en los retos que le estén presentando. Entonces, dejar a un lado de esos que realmente estorba y ver más bien acercarnos a la relación directa, a la relación personal y constructiva de ellos, ¿no? Pero ¿por qué tendría que quitárselos un profesor? Porque quizás el profesor tiene esas ideas sobre los estudiantes y ¿qué importaría
si tiene una u otra idea, si al profesor le gusta o no que su estudiante esté, por ejemplo, tatuado, si le gusta o no que tenga un piercing o un arete o que se vista de cierta manera. Si al profesor le gusta o no, ¿qué importa en su proceso de educar? Simplemente a lo mejor el profesor puede hacer sus clases como siempre y ya. O si importa, ¿tiene un impacto, un efecto en el trabajo de los estudiantes? Sí, definitivamente. Yo también ¿De qué manera? Definitivamente porque ahí, a partir de la indumentaria de la persona, de un prejuicio que podemos estar colocando de antemano, pues se inicia el trato, la actitud, la mirada, la comunicación, y hay una clasificación, entonces, en el salón de clase de los alumnos, ¿no? No, pues ya viene así, entonces no se interesa en el estudio. Ya viene así, va a ser indisciplinado. Entonces, es muy importante ver cómo nuestras formas mentales de clasificar a las personas, en este caso a los estudiantes, van a estar condicionando nuestra relación con ellos, ¿no? Nuestra manera de tratarlos. Van a estar alejando esos prejuicios y esas preconcepciones en lugar de ir buscando quiénes son. ¿Qué es lo que traen, digamos, que dan, que les gusta, sus intereses, sus motivos? Porque entonces eso realmente es lo que debemos de ver, pero tiende a ser cubierto, tapado con esas preconcepciones que desafortunadamente existen en los maestros y en general de las personas, ¿no? Es un hecho social, pero que implica realmente una reflexión para que no sea un obstáculo de nuestra relación con los alumnos, con los estudiantes. Insisto en la cuestión de la conciencia, porque el problema es que uno no llega ante el estudiante y le dice, uno tiene un prejuicio que nace de la comodidad de juzgar por cosas exteriores, pero uno no llega con el estudiante a darle un discurso. Es decir, hoy, primer día de clase, te voy a decir lo que tú me pareces esto y lo otro, lo más allá. Si lo hiciéramos, el estudiante podría tomar todo eso y decir, no es cierto, lo rechazo. Pero el problema es que lo da uno de poquito en poquito, es como la medicina homeopática, ¿verdad? Que es de poquito en poquito, y entonces eso sí va entrando en la conciencia del muchacho, y entonces él va también respondiendo de poquito en poquito, ¿verdad? Y como se menciona en estos textos, finalmente el profesor dice, pues sí, yo tenía razón, ¿verdad? Así es este chavo, ¿no? Y es una comedia de equivocaciones que al final no es comedia muchas veces porque tiene resultados muy negativos, ¿no? No es tan comedia. Es decir, que sí tiene un impacto, como ustedes dicen, porque el profesor comunica de muchas maneras a los estudiantes lo que piensa y también qué tan empático, qué tan bien dispuesto está el profesor a trabajar con los estudiantes que para él corresponden con sus ideas, con sus valores, y entonces va comunicando, el estudiante lo lee y hace algo con ello, ¿verdad? ¿Qué hace el estudiante con eso que lee de sus profesores en un sentido de que tenga expectativas favorables o desfavorables? Tampoco contesta como un discurso, él va contestando también de poco en poco. Entonces se forma un ruido de fondo en todo esto, como le llaman ruido de fondo. Y eso es lo que constituye un horizonte que no nos atrevemos a tratar de derrumbar y sigue erosionando la relación cotidiana, que es la que vale en el proceso educativo, ¿no? Sí, ¿qué genera esos prejuicios, esta relación? Pues realmente una brecha que se ensancha, ¿no? Es decir, el chico que se siente descalificado, que no se siente, digamos, en comunicación, pues lo que va a hacer es también alejarse, defenderse. Y entonces lo que está predominando son las emociones, los sentimientos, las desviaciones en torno al objetivo principal, ¿no? Entonces, ya si entra, digamos, a esa dinámica de entrada en un primer semestre, ¿no? O en un primer ciclo, sí efectivamente
se van ensanchando esos problemas de comunicación. Ahora, es ahí realmente todo un arte, porque hay diferencias, hay diferentes alumnos, no tanto, supongamos, están los prejuicios relacionados con lo socioeconómico, tal vez con las maneras de vestirse, tal vez con las maneras de las modas, ¿no? Pero por otra parte están también, digamos, las maneras de pensar respecto del responder al conocimiento, ¿no? Es decir, no, pues tienes que responder exactamente de esa manera, como dice el libro, o debes de dar una respuesta como yo, de acuerdo a mi experiencia, tiene que dar. Y entonces ahí realmente el arte requiere de nuevas cuestiones mucho más abiertas en la construcción del conocimiento, de tal manera de ir incorporando lo que ellos traen, las experiencias que ellos traen, que son sumamente valiosas, porque es a partir de ese diálogo que vamos a estar construyendo. Es una tarea difícil porque no nos podemos olvidar de los contenidos. Nosotros tenemos que sacar proyectos establecidos por la universidad institucionalmente, digamos, avalados en torno a un capital de conocimiento, pero por otro lado tenemos que establecer la dinámica de lo que ellos traen, sus conocimientos, sus experiencias, e ir conjuntando. Entonces, esa es realmente una serie de habilidades que requieren ya de por sí mucha habilidad, digamos, penetrarse en las relaciones de las diversidades de conocimiento que ellos traen para poder ir tejiendo aquello. Ya eso es una tarea bastante laboriosa que realmente viene a ser en detrimento si nos vamos por la vía de las emociones y lo que no me gusta y de tu apariencia y todo esto. Entonces, yo creo que sí hay que ir separando, hacer el esfuerzo de separar lo uno que realmente no ayuda hacia lo otro, que es lo que realmente nos interesa, ¿no? Trabajar con ellos, sus experiencias, su manera de ver la vida, su conocimiento, ir aumentándolo, que se vaya apropiando de nuevas cosas. Ahí está el enfoque desde mi punto de vista, ¿no? Este efecto Pigmalión, que lo conocemos desde mucho tiempo atrás en la educación y que sin embargo no se utiliza en favor del profesor para su trabajo y en favor del estudiante para también acompañarlo en su proceso para que alcance mejor su aprendizaje. Ahí está, pero parece que no es solamente una cuestión entre profesor y estudiante. En principio sí, porque ahí está la relación, pero también todo nuestro sistema educativo y la sociedad está llena de categorías que ayudan al profesor a tener esas expectativas que no siempre son favorables. Tenemos los reprobados, los desertores. Manuel Pérez Rocha, fundador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, decía que no tendría que usarse, por ejemplo, la palabra reprobado porque hace alusión a réprobo. Y réprobo es el que merece el infierno. Así que el pecado, ¿verdad? Así que en la universidad no existen reprobados, pero en la mayoría de las instituciones sí. Existen reprobados, existen desertores, existen rezagados. Ahora tenemos el término de ninis, que parece que castiga a los estudiantes con esas categorías y que socialmente se apropian también los profesores y a partir de eso se usa en la relación con los estudiantes. ¿Qué opinan ustedes de eso, que no solamente está en el aula y no solo en la relación que condiciona al profesor y al estudiante en su vínculo, sino que está ahí en la sociedad? ¿Qué hace el profesor? ¿Qué hace el estudiante con todas esas calificaciones y adjetivos que están ahí? Bueno, sí, lo decía Guadalupe hace un rato, esto es un problema social, ¿verdad? Y toda una sociedad que está encaminada con unos prejuicios altamente compartidos en una dirección. Pero ahí está, reivindico el papel que muy claramente durante la época posterior a la lucha armada de la Revolución Mexicana, se tuvo acerca del maestro. La sociedad estaba peor que ahora, ¿no? Pero el maestro tenía allí una misión, no podía ser un simple, no podía ser el velocímetro de la sociedad, ¿no? Tenía que ser el motor de cambios, ¿no?
Yo ahí reivindico que los profesores somos muy importantes y que tenemos que asumir una autocrítica como lo hace el juez, como lo hace el médico, acerca de no dejarse guiar con cosas superficiales, aunque como seres humanos tengamos esa tendencia, ¿no? No debemos de hacerlo. Aunque seamos producto de la sociedad, es una cosa que debemos tomar ejemplo de los profes de otros años. Guadalupe, ¿tú qué piensas? Mira, yo creo que el gran tema que sustenta, digamos, el mito de Pigmalión en nuestro siglo XXI es verdaderamente todo un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchas ideas preconcebidas respecto de